Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro panorama económico y financiero del mes de agosto de 2025. Mi nombre es Salvador Galindo. El día de hoy me acompañan Carlos Bautista en la parte de análisis económico y Rubén Longoria en la parte de fixed income y balanceados. Vamos a hablar de los últimos datos económicos y de nuestra perspectiva para los activos financieros. Y con eso, comenzamos. Pues muy bien, vamos a empezar, mi querido Charlie. No sé si nos puedes dar una actualización de los últimos datos que han salido tanto en Estados Unidos como en México y cómo han evolucionado las expectativas de política monetaria, ¿no? Claro. Empezando con el tema que ha dominado la agenda durante el año, el tema de tarifas. Creo que los eventos que han sido importantes en lo que va del mes es que diversos países han anunciado acuerdos con Estados Unidos, en particular resaltar el acuerdo de Japón, de la Unión Europea, que las pláticas que se reportan con China van por buen camino. Hay otros países que han sido ahora el centro de mayores tarifas, como el caso de Brasil, ahora Suiza. Entonces, pues es agosto y seguimos hablando de tarifas. Como bien anticipábamos, era un tema que iba a extenderse durante todo el año. Pero creo que los mensajes principales por ese lado sería decir que eh, es una buena noticia, por un lado, que alrededor del 80% de los países que, que destinan o las importaciones que hace Estados Unidos, alrededor del 80% son países con los que o ya se tiene un acuerdo o hay pues, principios de acuerdo muy avanzados, ¿no? Eso implica que la incertidumbre respecto a la parte arancelaria, dado el impacto que puede tener en los Estados Unidos, también ha, si- ha sido menor. Estos son evidentemente China, Japón, México y Canadá, y la zona europea como bloque, ¿no? Esos países en general representan alrededor del 80% de las importaciones de Estados Unidos, y el hecho de que haya, pues, insisto, un acuerdo por ese lado, pues es una noticia positiva en términos de incertidumbre, ¿no? Ahora, la realidad es que, pues, los acuerdos han sido, en algunos casos, leoninos para ciertas economías, ¿no? En el caso de Japón, donde, pues, el arancel quedó alrededor del 15%, en la zona europea tal cual también, pero se han agregado algunos otros compromisos de inversión de estos países en Estados Unidos, ¿no? Sin ahondar más en los detalles, eh, lo importante, por un lado, el mensaje es ese, ¿no? El nivel de incertidumbre ha disminuido evidentemente, respecto al pico que vimos en el famoso Día de la Liberación a nivel mundial, y como que hay un poquito más de claridad hacia dónde se puede mover esto, ¿no? Ahora, esto implica que el nivel de arancel promedio que se ha manejado probablemente esté alrededor del 18%, ¿no? En algún momento se habló de que estuviera en el 12, eso se empezó a incrementar alrededor del 15 y ahora se estima que esté alrededor de entre 15 y 18%. Ese nivel de arancel es un nivel significativo, es mucho más alto del que se tenía a inicios de año, antes de la toma de posesión de Trump, y es equivalente a niveles de arancel similares a los que había en la década de 1930, ¿no? Entonces eso, pues es importante, dado que, como hemos mencionado, pues sigue, en términos más de perspectiva de mediano plazo, sigue siendo un obstáculo para el crecimiento, un efecto que tendrá impactos negativos en términos de eficiencias de crecimiento en la economía global, pero pues al mismo tiempo pues serán las nuevas reglas del juego, al menos en los próximos años, ¿no? Mientras esté Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿qué ha implicado eso para los mercados? Pues por un lado, y podemos andar un poquito más allá, más adelante en eso, pero por un lado, pues el mercado ha descontado mucho de esto, ¿no? Como que ya estos anuncios arancelarios no han tenido necesariamente, cuando se anuncian impactos de mayores aranceles, no se han reflejado en un susto importante para los mercados, como que el mercado ha descontado que eventualmente la tendencia es de lograr algún tipo de acuerdo, ¿no? Y eso respecto a la dinámica de cambios comerciales a nivel global. Por otro lado, en términos
de qué ha pasado en el mes con los datos económicos, pues también ha habido información relevante, ¿no? En particular para Estados Unidos, todo también enmarcado en esta historia de las nuevas políticas de Donald Trump. Por el lado de inflación, pues hemos visto que ha repuntado la inflación, ¿no? Ya como se esperaba y como han esperado muchos participantes del mercado, muchos economistas, la inflación se ha empezado a incrementar en el margen, ha venido presiones por la parte de bienes y algunos servicios que no terminan de ceder, ¿no? Eso ha implicado que la inflación de los niveles de 2,5 en términos anuales que llegamos a ver hace unos meses esté más cerca del 3%, y pues eso en los próximos meses también se espera que se pueda seguir incrementando. Por un lado, este, estos inventarios y acumulación de inventarios que ocurrieron por parte de las empresas que se adelantaron, estas tarifas ya se han agotado en cierta parte, entonces las empresas y los consumidores tendrán que enfrentarse a esta nueva realidad de precios. Y por otro lado, pues ciertos efectos base también se espera que se empiecen a materializar en la segunda mitad del año, ¿no? Perdón, te voy a interrumpir ahí tantito. A ver, nada más un par de preguntas para Sí, acabar claro, de claro. redondear todo esto. Entonces, a ver, lo que hemos visto hasta ahorita en el tema tarifario es, se llegaron a acuerdos donde se impone una tarifa de 15% a la mayor parte de las economías que generaron esos acuerdos. ¿Qué tan, o sea, ese es realmente algo que va a ser un cambio dramático en la política comercial de Estados Unidos o es nada más llegar a un acuerdo por llegar a un acuerdo y vamos al siguiente tema, básicamente? Sí, a ver, creo que es sí es un cambio respecto a pues, a esta política que teníamos, ¿no? Y simplemente por el nivel de arancel o sea, es decir, veníamos pues, de la historia de la globalización y demás, y estas barreras arancelarias, pues, definitivamente te hablan de que ese mundo ya ha quedado un poquito por detrás, ¿no? Ahora, el 15% va a acabar para esas economías en particular, va a acabar siendo una catástrofe para esas economías en particular, me parece que no, otra vez creo que es un tema de magnitudes, pero que sí en el margen el impacto acaba siendo negativo para todos, ¿no? Al final de cuentas, menor eficiencia, menores márgenes, mayores precios, que eso no, pues definitivamente es un escenario peor al que estábamos acostumbrados, ¿no? Pero ahora, esos acuerdos, pues al final de cuentas, también se ve que pues estaban pensados justamente en tratar de enunciar algún tipo de acuerdo, ¿no? Y también la contraparte, economías como Japón, incluso algunos países de la zona europea, pues no están del todo contentos con el resultado porque se han sentido también presionados a llegar a este tipo de acuerdo, ¿no? Ahora hay algunas economías que en el margen podrán verse beneficiadas o no respecto a otras, es decir, economías como China, que probablemente enfrenten un arancel más alto y que siguen estando en negociaciones, pues aunque se les ponga un arancel del 50%, no van a perder competitividad sus productos respecto a otras partes del mundo, ¿no? En el caso de Japón, algunos sectores, como la parte de autos, probablemente sí se vean un poquito más golpeados y demás, pero eh, sí hay pues como esta heterogeneidad en el impacto que tendrá en cada país, y sí, definitivamente, pues, acaba siendo un proceso muy atropellado para todos, ¿no? Sí. Oye, y en términos de déficit comerciales de Estados Unidos, esto tampoco va a cambiar la dinámica de los No. déficits No, comerciales no, ahora. o O sea, sea, o sea, el tema es que, a ver, si te vas muy de lo que te dice la teoría y el librito, evidentemente, pues, estas tarifas, pues, te golpearían, o sea, a las importaciones que haces, porque, pues, son más caros los productos y demás, y entonces, en teoría, te debería reducir un poquito el déficit, porque, pues, esos son el objetivo que podrían tener las economías, pero, pues, al final la dinámica estructural, dado que no van a ser, o sea, esas tarifas no hacen más competitivo a Estados Unidos respecto a otras exacto. economías, ¿no? Entonces, las fábricas que estaban en Japón, las fábricas que están en otros países, incluidos México, no se van a trasladar a Estados Unidos por ese nivel de arancel, ¿no? Pues eso implica que pues el escape para todas estas variables se tenga que dar vía precio, ¿no? O márgenes en las empresas que puedan absorber esos márgenes, ¿no? Pero el punto es que si la dinámica del déficit comercial estructural que tiene Estados Unidos respecto al mundo no va a cambiar significativamente, ¿no? Entonces, podríamos decir hasta cierto punto que, ¿qué logró Trump con esto? Asumiendo que todo el mundo queda en lo que ya esperamos, 15% Europa, Japón,
China 50% y los demás algo cercano a 15-20%. ¿Qué ganó? Ganó un poco más de ingresos por la parte de tarifas, pero pues la verdad es que nada grande en términos presupuestarios, o sea, nada para compensar el déficit fiscal que traen. Exactamente. Por el lado de balanza comercial tampoco va a ser una gran diferencia. Va a haber un precio más alto de los productos y la pregunta es si eso se lo comen los consumidores a través de una inflación más alta o las empresas a través de márgenes más bajos, pero pues el impacto se lo van a llevar uno de esos dos, una combinación de las dos, Fueron esos probablemente. dos, definitivamente. Y realmente no estamos hablando de que este va a ser un cambio abrupto para la perspectiva económica de Estados Unidos, ¿no? No, no, más bien yo diría ya se dio, ¿no? O sea, creo que ya lo vimos y es lo que hemos mencionado en otras ocasiones. Venías de crecer 3% y en lo que llevas de la primera mitad del 2025 el crecimiento se ha caído 1.2%, prácticamente la mitad, ¿no? Claro. Entonces, el golpe ya se dio, o sea, más allá de eso, es difícil que el crecimiento se pueda golpear más allá por ese nivel de aranceles, pero sí en el mediano plazo, pues esta perspectiva de mayores eficiencias que vienen de la globalización y demás, pues sí te afectan un poquito en el potencial del crecimiento, ¿no? Pero en términos prácticos, pues ya lo vimos y es difícil que eso se agrave más por efecto de aranceles. Hay otras dinámicas que preocupan en términos del el consumidor estadounidense y demás, pero en términos de la configuración global del comercio, creo que ya estamos viendo cuáles serán las nuevas reglas del juego, ¿no? Correcto. Y a ver, para una empresa que tiene operaciones a nivel global, como bien dices, la verdad es que esos niveles de tarifas no van a hacer una diferencia para que decidan cerrar su planta en Japón o en Alemania o en México y decir, ahora me voy a Estados Unidos, ¿no? Entonces, la gran pregunta para ellos es, pues, ¿a qué le juegan, no? A dejar que Trump pase y llegue una nueva administración que igual revierta parte de esto, o inclusive llevarse el hit ahorita y simplemente eso poco a poco se va a ir haciendo cada vez más pequeño a medida que pasa el tiempo, ¿no? Pero realmente no hay algo que incentive a las empresas ahorita a cambiar sus planes de expansión o más bien de relocalizar sus cadenas de suministro hacia Estados Unidos directamente, ¿no? Sí, en términos generales es muy difícil que pase eso, ¿no? Podrá haber alguna empresa que justamente por estas diferencias en márgenes, en diferencias en competitividad, sí decida ampliar un poquito sus operaciones en Estados Unidos, pero estructuralmente cambiar toda una cadena de valor hacia Estados Unidos es inviable para las empresas, ¿no? Entonces creo que el juego muy probablemente en muchas de esas empresas acabe siendo, pues vamos a esperar, ¿no? Más allá de algunos sectores que traen su propia dinámica, como inteligencia artificial y demás, pero creo que el juego más que muchas empresas lo han dicho también, ¿no? Es, vamos a esperar a que esto, pues, se establezca, se diluya toda esta incertidumbre, pero eso en sí mismo sí es negativo para el crecimiento, ¿no? O sea, el hecho de que las empresas pausen sus decisiones de inversión o cambien o pospongan sus decisiones de inversión, pues simplemente hace que en el corto plazo y en el mediano plazo, pues estés teniendo menos inversión y por lo tanto menos crecimiento en general, ¿no? Claro, que estamos hablando principalmente de manufactura, porque realmente sí hay inversión del otro lado, ¿no? Del lado de inteligencia artificial y toda esa apuesta gigante que hay ahorita, sí estamos viendo bastante inversión, que esa no es como que estaba en duda, más bien lo que estaba en duda era la parte manufacturera, y ahí sí realmente, como bien dices, en el margen lo que está pasando es una desaceleración, o una fuerza de contracción adicional a la dinámica pobre que ya tenía la manufactura, ¿no? A nivel global. Sí, sí, definitivamente. Y pues más bien, exactamente, ahí más bien es para los países exportadores, ¿no? Cómo puede afectar esa tarifa, decir, bueno, a lo mejor yo tenía la intención de abrir una planta en este país, pero ahora me sale con esta tarifa un poco más complicado y sobre todo que no sabemos si esa tarifa se vaya a mantener o luego subir o amenazar, pues mejor me espero un poquito, ¿no? Pero definitivamente no que se vayan a Estados Unidos y por los salarios, que por todos los temas estructurales, ¿no? Que son de fondo, los salarios que paga Estados Unidos, el costo del capital respecto a otras economías y demás también, pues hacen inviable que se traslade eso. Y sí, la economía de Estados Unidos no es una economía de manufacturera, es una economía de servicios y por eso siempre también hablamos de cómo le está yendo al consumidor y como bien dices, la inteligencia artificial trae su propia dinámica y ahí, a pesar de toda esa incertidumbre, acabamos de pasar la temporada de reportes y todos los reportes de las empresas de inteligencia artificial siguen destacando por los niveles de inversión que tienen pensado seguir haciendo, ¿no? Y además que ahí sí,
las políticas de Donald Trump parecen ser que favorecen a esas empresas, ¿no? O sea, el por un lado, el de mayor desregulación en ciertos temas que pueden beneficiar a estas compañías. Por otro lado, pues, lo ha dicho Donald Trump, que quieren impulsar estas, incluso, ha habido menos tarifas o desregulación a nivel local, ¿no? En ciertos estados y demás, que le quitan estas barreras a estas empresas que están muy enfocadas en inteligencia artificial. Entonces, sí, también hay un caso donde estas, y lo hemos visto, se han visto beneficiadas en el mercado, vaya. Y además que, pues, la perspectiva de un dólar débil, que eso también es lo que está generando, pues, la falta de confianza en los activos estadounidenses, pues, es beneficioso para estas empresas de inteligencia artificial. Claro. Y un poquito hablando de los dos riesgos importantes. Uno, inflación. Ya nos platicaste que la inflación tocó un piso por ahí de 2.50, ahorita está más cerca de 3 y que pudiera subir un poco más. Pero estamos hablando de niveles de ¿qué? Un nivel alto donde podría llegar con una probabilidad adecuada. Creo que el riesgo es que regrese a 3% y se mantenga ahí un ratito, ¿no? Exacto. Pero A lo mejor 3.20, sí, 3.30, ¿no? Pero nada, no estamos hablando de 7, 8 no, no, como no, vimos eso para en el nada. 2021, Ujú. ¿no? Y por otro lado, ahí te va. ¿Cómo están respondiendo los países? O sea, ya sabemos que Japón tiene que pagar un 15%, Europa tiene que pagar un 15%, bueno, las exportaciones de esos países. ¿Ellos están imponiendo tarifas de 15% también? ¿Y eso les va a generar un riesgo de inflación a ellos? ¿O más bien el riesgo se lo está comiendo completamente Estados Unidos? Definitivamente, el riesgo inflacionario se lo está comiendo los consumidores estadounidenses. Los otros países, no han puesto tarifas, y los acuerdos que llegaron es justamente que no van a poner tarifas ellos para los productos estadounidenses, y pues son países que son, superavitarios con Estados Unidos, ¿no? En general. Entonces, pues el efecto de que interno, en términos de precios, si tu pregunta va por ahí, pues ellos no van a ver estos niveles de inflación que probablemente sí vean los consumidores estadounidenses, ¿no? Sí, lo cual me lleva después a una pregunta de tasas, ¿no? Porque esta dinámica que estamos viendo hoy es que las tasas de los bonos del tesoro, pues, se han mantenido altas, han bajado recientemente, pero fue por los datos malos de de empleo, pero en general se han mantenido altas versus todo el resto del mundo que realmente las tasas han bajado, ¿no? De forma más notoria. Hay excepciones, pero en general sí hemos visto una dinámica donde el riesgo inflacionario se está priceando en Estados Unidos, el riesgo fiscal se está priceando en Estados Unidos y otros países realmente no están teniendo esa dinámica, ¿no? Eh, Sí, claro, lo que hemos observado y pensando más en una tasa real ex ante, que simplemente es la diferencia entre la expectativa de inflación y la tasa de interés, lo que observamos es que los países emergentes tenían unas tasas reales enormes, ¿no? México llegó a tener tasa real de 6%, es decir, sobre la inflación te pagaba 6, 7%. Mientras que en Estados Unidos, pues tenemos una tasa real de 1%, 1.5%, ¿no? Y ahorita con las expectativas de la inflación creciendo, pues lo que pasa es que cada vez esa tasa real es más chica y más bien lo que necesita son tasas más altas, ¿no? Para compensar esa inflación. Entonces, lo que me parece es que ha sido un repricing en el mundo, de que a lo mejor el resto del mundo no necesita una tasa tan alta para combatir inflaciones moderadas entre el 4 o 5% en países emergentes, mientras que en Estados Unidos, al tener una tasa más baja, lo que pasa es que al menos necesitas mantener esa tasa, ¿no? Entonces, me parece que es lo que ha estado pasando en Estados Unidos y en algunos países desarrollados. y eso también lo podemos ligar con el tipo de cambio, ¿no? Con lo que está pasando con el tipo de cambio. Sí, por supuesto. O sea, ya en una dinámica en donde ya pasamos este episodio de volatilidad inflacionario, donde vemos un Trump que al final sí quiere llegar a algún acuerdo, no quiere destruir, sino quiere llegar a un acuerdo que le beneficie, por supuesto, a Estados Unidos, pues lo que pasa es que todos estos riesgos que ya estaban previamente en los activos, pues empiezan a desinflar, ¿no? Se empiezan a desaparecer y lo que empezamos a ver es que los inversionistas empiezan a aprovechar lo último que queda de las tasas altas versus la tasa baja en el relativo con estas economías, ¿no? Es decir, México empezamos el año con una tasa de 11.25, entonces pues el carry el diferencial entre estas tasas era altísimo, entonces han tomado esta oportunidad de que los riesgos van bajando y se siguen llevando ese diferencial. Claro. Y esa dinámica en teoría puede seguir si el riesgo de inflación se materializa un poco más en Estados Unidos hacia adelante, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que yo pienso es que
este tipo de estrategias pues, se las llevan hasta el último momento, ¿no? Y mientras no tengamos un risk-off, algún escenario en donde vengan nuevas cosas que no están previstas, me parece que los inversionistas, pues más bien lo que están viendo es una desescalada, ¿no? Donde ya vemos cada vez más acuerdos, donde no vemos un daño a alguna economía en particular o economías emergentes. Entonces, lo que me parece es que pueden seguir tomando ventaja de este tipo de cambio que se está depreciando en Estados Unidos. Sí, entonces ahora sí, nuestra perspectiva positiva de fixed income o de tasas más bien está más bien limitada a esas economías donde tiene un premio muy grande, o tiene mucha incertidumbre o tiene preciado mucha incertidumbre y poco a poco ese premio por riesgo se va desinflando, como México, eventualmente Brasil va a estar ahí también, Chile y más bien Estados Unidos pues realmente no tiene suficiente premio pareciera, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que eventualmente el premio o bueno, el diferencial va a ser pequeño, pero por lo mientras pues, yo creo que se puede aprovechar, ¿no? Podemos tomar ventaja todavía. Muy bien, Charlie, regresando contigo. A ver, ya hablamos de tarifas, ya hablamos de que la economía americana se está desacelerando y la inflación está hasta cierto punto repuntando un poco. Nada dramático, pero sí un escenario más de estagflación, algo más cercano a lo que vive el resto del mundo el año pasado. Ahora le toca a Estados Unidos, ¿no? Entonces, de entrada, pues toda esta historia de excepcionalismo americano, pues creo que ya quedó en el pasado, ¿no? Ya realmente vimos que Estados Unidos ya se contagió de la misma enfermedad. Claro, México está claramente en un escenario de esta inflación, crecimiento cercano a cero, inflación todavía alta por arriba, digo, bajando, moderándose, pero todavía con presiones, bueno, niveles altos de inflación, ¿no? Ahora, hacia adelante, ¿qué verías tú como el principal riesgo en esta economía global? Pues? Creo que pues tendría que venir el principal riesgo tendría que venir de que el consumidor estadounidense se debilite más de lo que ya se ha debilitado, ¿no? Creo que ese sería el evento de risk-off del que se refería un poquito Rubén, o sea, un riesgo de una desaceleración mucho más grande de la que hemos visto y de la que se espera, o de lo que se ha esperado para Estados Unidos, sería el principal riesgo para la economía global, ¿no? Ahora, el segundo creo que también ya ha pasado y que es pues el tema arancelario, que más bien, como bien dice Rubén, estamos viviendo la desescalada y ya está hablando de una escalada. Con Donald Trump todo puede pasar, pero pues, el impacto que se esperaría en el margen para estas economías es limitado, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues creo que el otro riesgo que sigue estando latente, pero que, insisto, esos escenarios cada vez son más alternativos y no apuntan a que las cosas vayan para allá, más bien estamos hablando de estos riesgos, es pues que las tasas de interés no puedan bajar por esta mayor inflación, ¿no? Ahora, no es nuestro escenario base, el escenario base sigue siendo uno donde pues en el margen la economía estadounidense converge o se mantiene en estos niveles que están cerca del potencial, que la inflación pues se eleva un poquito, pero acaba siendo de manera temporal y que el próximo año esos ajustes ya no se vean y que por lo tanto en los próximos meses, y es el escenario de todo mundo, más hacia finales de año y próximo año, es que las tasas de interés, sobre todo en Estados Unidos, que es el único que no ha bajado en el año, continúen bajando, ¿no? Y eso pues también le permitirá a otras economías llevar a la tasa hacia una posición más neutral. Recordemos que seguimos teniendo niveles de tasas de interés en terreno restrictivo en prácticamente todo el mundo, ¿no? Claro. Muy bien. Ahora, platícanos un poquito de México. ¿Qué ha pasado en Sí, México? como bien decías, pues la situación en México que hemos estado observando ha sido una más parecida a una estanflación, ¿no? Es decir, con un crecimiento nulo, en una economía que se ha mantenido más bien cercana al cero y con un repunte en el margen también de la inflación, también limitada. Pero creo que por otro lado, pues parece ser que lo peor ya está pasando en México, ¿no? O estamos viviendo justo los peores momentos. O sea, los datos de actividad económica, por un lado el PIB, y algunos datos de algunos sectores han mejorado en el segundo trimestre. Es difícil hacer un caso de que esa recuperación va a ser sostenida y que nos lleve a las tasas de crecimiento que observamos todavía en 24, 23, 22, pero sí
pues la expectativa que también el temor que en su momento se tuvo de una recesión en México parece ser que ya también ha quedado de lado. Más bien será una recuperación muy moderada y muy gradual lo que esperamos hacia adelante, ¿no? ¿Y de dónde vendrá o qué es lo que ha llevado a esto? Por un lado, que los servicios se han mantenido resilientes, sí han venido a la baja, pero han sido mucho más gradual. Y por otro lado, las manufacturas han sorprendido al alza, ¿no? Y esto también tiene que ver con que, paradójicamente, a pesar de que México fue el primero que empezó a ser targeteado por estas tarifas en Estados Unidos, paradójicamente lo digo porque al mismo tiempo México realmente está en una posición muy ventajosa respecto a otras economías, ¿no? Y esto viene de la protección que ha significado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, donde hay excepciones para las tarifas y eso hace que la tarifa efectiva en México pues esté alrededor de estimaciones entre el 4 y 6% y además pues se ha extendido esta pausa de otros posibles aranceles, incluso si ese arancel para los productos que no entran en el TEMEC y que no entran por otros acuerdos bilaterales que tiene México con Estados Unidos, que hoy es del 25, si se subiera a 30, que es la amenaza que hay, pues espera que tenga un impacto muy limitado en la tarifa efectiva, ¿no? Que sería entre 6 y 8%, que sigue siendo muy por debajo de lo que habría en otras economías, y eso en el margen pues ha significado que las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos se hayan seguido incrementando incluso en este periodo, ¿no? Además de que hemos visto una mejora temporal porque viene de niveles muy bajos en las manufacturas estadounidenses, como mencionabas hace rato. Entonces eso, en términos de la medición del PIB, ha sido positivo en lo que va, sobre todo en el segundo trimestre, combinado con unos servicios que se han mantenido relativamente resilientes, pues te han dado espacio a que la economía no se haya ido a una recesión, ¿no? Ahora sigue habiendo algunos riesgos importantes, sobre todo en la demanda interna. Esta semana justamente vimos los datos al mes de mayo de la demanda interna, es decir, la inversión y el consumo privado. Y si bien es cierto que, por ejemplo, la inversión sigue cayendo, hay algunas señales de que la construcción pueda estar repuntando, ¿no? Maquinaria y equipo sigue estando débil por esta dinámica también global y en particular de Estados Unidos, pero y el consumo pues está también ahí estancado cerca del 0%, pero insisto, ya la tendencia que veíamos de unas caídas mucho más aceleradas parece que se está deteniendo en este 0% y hay algunos indicadores que pueden indicar un poquito de mejora muy moderada en los próximos meses, ¿no? Ahora, por otro lado, una fuente de preocupación sigue siendo la dinámica del sector formal del mercado laboral, que pues ha venido con datos negativos. Toda esta combinación nos lleva a pues, que la expectativa de una economía débil para el 25 se mantenga, pero que, insisto, parece ser que el peor escenario también lo hemos evitado, ¿no? Sí. No, y creo que los mercados han sido muy eficientes en incorporar este cambio de perspectiva en los precios, ¿no? O sea, lo que hemos visto en el año fue un repunte importante en casi todos los activos de México, liderados por la renta variable, que ha subido casi un 15% en lo que va del año. Y un poco no es porque la perspectiva haya mejorado mucho, sino más bien porque se ha dejado de deteriorar, ¿no? Sí, básicamente. sí. Por otro lado, también la baja de tasas por Sí. parte de Banxico le ayudó mucho a las valuaciones, entonces hemos visto un repunte importante ahí, pero el peso se ha apreciado casi un 13% contra el dólar por esta dinámica de la diferencial de tasas. Y finalmente las tasas de interés que también han generado una baja importante, muy importante en lo que va del año, Uh-huh. tanto en nominales como reales, y eso ha generado ganancias importantes en esos mercados y a su vez ha traído más flujos hacia México, ¿no? En forma del tipo de cambio. Entonces, la verdad es que creo que el mercado no es que esté demasiado optimista, sino más bien identificó muy bien este cambio de tendencia en el margen del deterioro de la economía mexicana. Y aunque no estamos hablando de un rebote muy importante, cuando menos el dejarse de deteriorar y ese premio por riesgo tan grande que tenían comparado a otros activos, pues empieza a ser más pequeño y ahí es donde vienen las ganancias para estos activos. Definitivamente, como dices, ¿no? Yo también lo resumiría en que el mercado se dio cuenta que el peor escenario se evitó. Y Exacto. eso pues, ha tenido un respiro para los activos que, más que respiro, ha sido un desempeño muy, muy positivo, ¿no? Claro. Si quieren, pasamos a ver política monetaria México. Claro. Y bueno, ahí, si quieres, tú, Rubén, platícanos un poquito qué has visto en términos del mercado, qué ha incorporado. Yo creo que primero hay que mencionar que el mercado tiene una ineficiencia, y no solamente es el mexicano, sino a nivel global, que el pricing
de los recortes de tasas de interés ya no está tanto en el mercado de bonos, sino en el mercado de derivados, ¿no? Entonces, si nos fijamos en el mercado de derivados, todavía trae ahí alrededor de unos 3 recortes adicionales este año, con lo anunciado por la Fed. Sin embargo, del lado del físico o de los bonos, trae incorporado un recorte, ¿no? Entonces, esto nos deja en muy buena posición en términos de activos. ¿Por qué? Porque si tú inviertes dentro de estos activos físicos, todavía tienes todo ese catch-up de recortes adicionales de la tasa de interés, ya que no está preciado, ¿no? Entonces, eso ha sido positivo. El mercado, la verdad es que ha estado dudoso ya en este final, porque a pesar de que Banxico ha sido moderadamente dovish, pienso yo, las últimas minutos lo que observamos es que ya hay disidentes, ya hay gente que no quiere recortar. Lo que mencionaba Carlos, tuvimos un par de datos de inflación por arriba de lo esperado. Entonces, me parece que ha estado mandando señales dispersas, ¿no? Unos sí quieren, otros no quieren. El mercado lo que ha dicho es, Estados Unidos ahorita te está dando un poquito de espacio y todavía hay espacio para poder seguir recortando, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto del lado del mercado. Y ahorita, ¿qué te está diciendo el mercado en cuanto a recortes adicionales por parte de Banxico? ¿Todavía trae 2? Trae entre 2 y 3 recortes todavía. Eso significaría que la tasa de fondeo acabaría en En 7.5. 7.5. Y tienes un premio importante en la parte de mediano y largo plazo, ¿no? Los bonos de 10 años y de 30. Sí, por supuesto. A ver, hablando de términos de flujos, lo que ha hecho el mercado, primero el mercado lo que ha hecho es decir, ok, ya no necesitas una tasa tan alta, entonces ha hecho un pricing en la zona de corto y mediano plazo. Sin embargo, ya cuando vamos a 5 o 10 años, las tasas están a niveles pretón. O sea, no ha hecho un desescalamiento todavía mayor. Ahí es donde vemos el espacio y que no hay un pricing. Si tú te vas a 5 años, lo que te está apreciando el mercado es que la tasa implícita debería estar alrededor del 9.95, ¿no? Entonces, ahí es donde todavía no tiene incorporado esto. Sí, o sea, el mercado está apreciando que la tasa de interés de corto plazo va a volver a subir a algo cercano a 9 y se va a quedar ahí permanentemente por los próximos 30 años, básicamente, ¿no? Entonces, si el escenario no es ese o no se materializan esas subidas de tasas, hay mucho valor en la parte media y larga de la curva básicamente. Correcto. De hecho, diría que es nuestra parte favorita en este momento. ¿Algún nodo en particular que te guste? Pues nos gusta 3 años a 5 años. Yo creo que es donde creemos que hay mucho valor con mayor probabilidad. Perfecto. Muy bien. Y del lado de algo adicional que quieras comentar sobre política monetaria en México. No, de acuerdo. Creo que Banxico va a seguir aprovechando el espacio que tanto el mercado y la propia Fed le den y pues tienen la intención de bajar. A pesar de que hay riesgos, creo que van a seguir tomando esas oportunidades para seguir recortando, ¿no? Como dice Rubén, ya empezaremos a ver un poquito de disidencia, un poquito de mensajes más encontrados, pero pues en términos de, mientras el mercado le siga dando el espacio, creo que Banxico lo va a aprovechar, ¿no? Excelente. Sí, bueno, ya hablamos de política monetaria de México. Creo que, ¿por qué no? Para cerrar, vemos las diferentes clases de activo y vamos a empezar por el que había generado rendimientos más altos a nivel global. Ya no tanto, que es las acciones, sobre todo en Estados Unidos. El desempeño de este año ha sido no malo, porque en realidad en dólares han pagado cerca de 10%. El problema es que con la depreciación del dólar contra el peso, pues realmente ha pagado muy poco, cercano a cero en pesos. Ahí ¿por qué no hacemos un ejercicio de simplemente ver qué tan atractivo está dado el ciclo económico y en valuaciones? Por un lado, sabemos que las valuaciones de equity americanos están probablemente en extremos altos, percentil 95, 97. Entonces, la verdad es que aunque sabemos que la dinámica de utilidades de ciertos grupos de empresas, principalmente las magníficas 7, sigue siendo muy buena, pues el resto de las empresas no traen esa dinámica y a estos niveles de evaluación, pues sí se ve peligroso, ¿no? Por otro lado, tenemos factores técnicos que ya no traen, ahora sí que esa dinámica que traían en 2024 y 2023 de que todo el mundo quería comprar activos americanos, porque no nomás eran acciones, era todo tipo de activos americanos. El dólar subía y eso generaba cierto ciclo vicioso. Ahora ya no lo estamos viendo tan claro, ¿no? Vemos mucho más aversión, sobre todo en la parte de renta fija y también respecto al dólar por sí. Entonces sí
algunas empresas siguen jalando flujos, pero ya son cada vez más limitadas, ¿no? Y dentro de las 7, vemos que algunas ya no están funcionando tan bien como en años pasados, ¿no? Y finalmente, pues el entorno macro. Ahí, no sé, ¿crees que todavía este sea un buen entorno para empresas en la parte macroeconómica? Es que allí el tema ha sido como esta disparidad en lo que ha pasado con el S&P en particular y que es decir, ha sido una historia de las 7 magníficas, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, como que el entorno macro, o sea, sí, hay un montón de empresas que sí, pues han sufrido el entorno de tasas elevadas, y una economía que en el margen ha venido desacelerándose, ¿no? Entonces, creo que por la parte fundamental en términos de crecimiento económico, pues sí, la tendencia es que el crecimiento menor se mantenga, ¿no? O sea, que sea, no se espera una reaceleración, ni mucho menos. El tema es que las empresas que más han liderado el S&P, y es cierto lo que mencionas, ¿no? Que no ha sido el mejor activo en lo que va del año, pero en los últimos 2 meses, 3 meses sí ha sido de los mejores activos, ¿no? Hizo como el catch-up a nivel global, que pues en el año sigues teniendo el lag de lo que pasó en los primeros meses. Pero ha sido otra vez una historia muy de tech, ¿no? Muy de las 7 magníficas que pues podrías hacer un caso de que ante los retos que hay hacia adelante, esas empresas pues al mismo tiempo son un poquito inmunes, ¿no? Yo lo digo entre defensivas, exactamente, defensivas. El dólar débil les beneficia, ¿no? El forward guidance de la mayoría salió positivo, es decir, toda esta historia de que van a seguir invirtiendo, el poquito la desregulación puede ser todavía positivo. Al otro lado, las valuaciones siguen estando muy elevadas, ¿no? Entonces, creo que volviendo a tu pregunta, de la parte económica no hay necesariamente una expectativa de expansión que pueda traducirse todas las empresas del índice, pero dado que ha sido muy concentrado en las 7 magníficas, creo que va a acabar siendo otra historia de las expectativas que tengan las 7 magníficas, ¿no? Entonces, digamos, a nivel global, total, el mercado americano no necesariamente se ve tan atractivo por el entorno macro y por valuaciones, pero sabemos que esas magníficas pueden seguir funcionando bien y no sabemos qué tanto espacio tengan todavía, ¿no? De acuerdo. Ok, ahora México. México, en la parte de equities, ha tenido una revaluación importante, pero sin embargo, a pesar de esa revaluación, seguimos en múltiplos bastante atractivos para México. Bueno, contra su historia y contra otros mercados, por supuesto. Ahí el entorno macro es un poco más difícil porque pues, la economía no crece tanto, exactamente, pero el management de las empresas es muy bueno y saben navegar este tipo ya está acostumbrado a este tipo de entornos, ¿no? Entonces, ahí, a pesar de que a lo mejor no hay un catalizador de corto plazo que pudiera crear una apreciación importante en equities, sí vemos que de largo plazo sí son empresas que generan valor, generan flujo, generan crecimiento y que en cualquier momento, con una menor aversión al riesgo, esas empresas pueden generar rendimientos mucho más altos. Sí, definitivamente. Y también recordar que en la bolsa mexicana tiene un comportamiento distinto al que tiene la economía mexicana, ¿no? Entonces creo que lo hemos visto, sí, y se debe a un montón de factores. Uno de ellos lo acabas de mencionar, el management tiene experiencia y demás. Lo que quiero mencionar aquí es que por un lado las empresas mexicanas, a pesar de este entorno de debilidad en términos agregados en la economía, siguen mostrando pues números sólidos en términos generales, ¿no? En sus utilidades que sí han venido, evidentemente hay un impacto en una economía que está estancada y se han venido con algunas más relacionadas al consumo, con algunos reportes relativamente decepcionantes, pero eso hace que la evaluación se te ajuste. Entonces otra vez vuelve a estar atractiva esa evaluación y sobre todo que por otro lado, también es difícil armar un caso de que se te va a deteriorar más de lo que todavía está un poco priceado, ¿no? Y es decir, al menos en los próximos 12 meses, probablemente las noticias respecto a México que te puedan generar un impacto negativo en las empresas que cotizan en la bolsa mexicana está bastante silenciado, ¿no? O sea, ya el próximo año, que ya se mencionó, teníamos preocupación de que el tema del TEMEC se pudiera empezar a mencionar a partir de noviembre, finales de año, pero diferentes
miembros del gobierno estadounidense han dicho que esto va a ser hasta julio del próximo año, ¿no? Entonces, al menos de aquí a ese entonces, es difícil llamar un caso de que el entorno económico se va a deteriorar más, ¿no? Y otra vez, relacionando la parte macro, pues también parece ser que lo peor ya pasó. Y entonces, pues también es difícil armar un caso de que no es una buena idea estar en activos mexicanos, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que ahí en la parte de equities nuestra perspectiva es positiva de mediano o largo plazo, cautelosos un poco por la parte de corto plazo por el tema de Trump que pudiera anunciar, etcétera. Y obviamente, pues estas últimas noticias de los reportes han sido pues un poco más bajas de lo que esperaba el mercado, pero aún así muestran bastante resiliencia y pues sabemos que en el momento que la economía empieza a mejorar un poco más notoriamente, esas valuaciones pueden subir de forma muy abrupta, ¿no? Como lo vimos a principio de año, ¿no? Así. De acuerdo. Ahora vamos, si quieres, vamos a la parte de renta fija. No sé si pudieras hacer un análisis parecido donde nos digas, dado el entorno macro, cómo se ve y en valuaciones, cómo se ve, ¿no? Sí, por supuesto. Si quieren empezamos con Estados Unidos, de igual manera. Aquí, pues bueno, ya hablamos un poco de los fundamentales. Aquí nuestro gran problema es la inflación, porque más bien el tema son las expectativas, ¿no? Que no han bajado, si bien no se han incorporado y los datos han salido medianamente bien, las expectativas nos siguen diciendo que la inflación puede subir todavía, ¿no? Entonces, esto lo que nos dice es que probablemente Estados Unidos no pueda bajar tanto las tasas como pensaríamos. Entonces, de ese lado, pues hay un impacto. Del lado técnico, me parece que hay una pequeña aversión hacia Estados Unidos y yo creo que sí hay una prima incluida por todo este tema de Trump, ¿no? ¿Por qué? Porque también tuvimos el tema fiscal para Estados Unidos, que lo que están haciendo es incrementar el gasto y por ende va a incrementar la emisión de deuda para Estados Unidos, ¿no? Entonces eso le pega a las tasas y finalmente, pues la parte de evaluación, que ahí es donde lo vemos bastante atractivo. Estamos en las tasas más altas de los últimos años. La verdad es que 20 años, la verdad es que para los fondos de pensiones, tasas de 4 o 5, de 5% en el largo plazo, hacen muchísimo sentido, ¿no? Entonces ahí es donde vemos atractivo, porque una vez que empiece a bajar estos riesgos, creemos que ellos pueden tomar una posición más agresiva en estos activos, ¿no? Si la economía al final termina siendo que se empieza a desacelerar un poquito más de lo previsto, entonces esos activos van a cobrar mucho valor y con esta prima que te menciono, ¿no? Entonces, del lado fundamental y técnico, pues lo vemos pues todavía no tan bien, pero de la parte de evaluación, la verdad es que sigue siendo tasas muy atractivas, ¿no? Para el largo plazo. ¿Y México? Y México, pues aquí yo creo que está un poco más alineado. A ver, mucho ya está preciado, por supuesto. Del lado fundamental, tenemos que el crecimiento está muy bajo. La inflación de este lado, si bien tenemos ahí unos altibajos, la verdad es que está dentro del promedio de los últimos 15 años. O sea, inflaciones del 4% son las que estamos acostumbrados día con día, ¿no? Entonces, de ese lado, yo lo veo bien. La tasa respecto de esa inflación está muy por arriba de lo que lo habíamos visto, entonces todavía veo espacio que se pueda eh, eh, achicar un poco más ese diferencial. Y bueno, pues si nos vamos un poco a términos técnicos, pues la verdad es que hemos visto muy buena demanda cada que hay una emisión, cada semana hay emisiones de bonos mexicanos, hemos visto una demanda bastante fuerte. Creemos que hay todavía instituciones que quieren seguir comprando o adicionando bonos de largo plazo, nuevamente por esta prima que estamos viendo de comprar bonos de largo plazo en lugar de corto plazo. Y finalmente la evaluación. La evaluación de corto plazo ya no se ve tan atractiva como lo veíamos hace 6 meses o a inicios de año. Sin embargo, lo que mencionaba, a partir de 3 años, las evaluaciones siguen siendo muy atractivas, ¿no? Pensar en un bono de 30 años que estás al percentil 90 sigue siendo súper atractivo para los inversionistas, tanto locales como extranjeros. Entonces, creo que del lado de México estamos un poco más positivos, dado este fundamental técnico e evaluación. Sí, claramente, si comparas los tres activos, probablemente el que sea más atractivo por los tres factores es tasas y específicamente la parte de mediano y largo plazo, no tanto la parte de corto plazo. Digo, sí hay valor, pero realmente donde vemos más potenciales en la parte de mediano plazo por este premio que sigue estando ahí, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, tenemos tasas reales en los UDIbonos de alrededor de 4, 5, 5%, que si le sumas la inflación, si lo que tienes miedo es a la inflación,
Entonces te va aparte a compensar por la inflación, ¿no? Eso nos lleva a rendimientos del 9%, 10% en 5 diseños. La verdad es que suena muy competitivo, ¿no? Cuando lo piensas contra otros activos. Perfecto. Buenísimo, pues no me queda nada más que agradecerles. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Charlie. Y muchas gracias a ustedes. Por favor, hagan sus preguntas y con eso nos despedimos. Nos vemos el mes que viene. Muchas gracias a todos. Pues empezamos con la primera, que mencionan que tienen fondos de corto plazo, prácticamente el PRIN-FGU, y nos preguntan qué fondo nos recomendarían si quisieran arriesgar un poco más. Entonces, aquí lo que podemos mencionar es que depende si quieres un riesgo de corporativo, que prácticamente son bonos emitidos por empresas locales, o si quieres 100% gubernamental. Entonces, si quieres 100% gubernamental, el fondo que mejor se acomodaría sería el PRIN-F+. Y si quieres tener como fondos, bonos corporativos, podría ser el PRIN-FMP, que la verdad es que tiene poquita más volatilidad que el PRIN-FGU. Sin embargo, pues te compensa un poco más por tomar un poquito más de riesgo. Y finalmente, del lado de los balanceados, destacar que ahí está nuestro PRIN LS0, que se conforma tanto de bonos corporativos como de bonos gubernamentales y en general pues tiene la cualidad de que se puede mover un poco más, o sea, es un poco más flexible. Además de que te puedes beneficiar de que también tiene un poco de equity, ¿no? Aquí nada más es el 10%, entonces también te puedes beneficiar un poco de equity si quieres tomar un poquito más de riesgo. Esos son los 3 fondos que estaríamos recomendando. Nos preguntan también qué fondo contendría valores que estén en el área de tasas de 3 a 5 años. Estos 3 fondos están posicionados principalmente en esta zona. Si quieres 100% gubernamental, te diría el PRIN+. Y bueno, nos dicen del PRIN LS3. El PRIN LS3, recordemos que es el que tiene mayor allocation a la parte de equity. Entonces, si quieres tomar más gubernamental, podría ser el PRIN LS2 o el PRIN LS1, que se conforman en su mayor parte de renta fija, ¿no? O de bonos. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, por favor, escríbanla y la podemos contestar. Ok, hay otra pregunta que dice, leí que la MIB puso a Principal como una administradora con más crecimiento en el segundo trimestre de 2025. ¿Qué es lo que hizo posible esto? A ver, yo creo que es una combinación de factores. De entrada, la industria ha crecido bastante bien en lo que va del 2025 y efectivamente Principal es de las que más ha crecido. Yo creo que un par de factores han sido los que generaron este crecimiento abrupto. Primero que nada, nuestros fondos de corto plazo, principalmente los que maneja Rubén, el PRIN-FGU, el líquido, el MP, han tenido un performance excepcional. La verdad es que ha quedado entre los primeros lugares, y muchas veces en el primer lugar, pero entre los primeros lugares en rendimiento. Y obviamente, aunque no nos gusta prometer, no podemos prometer nada. Sí consideramos que esa performance bueno va a seguir hacia adelante. Entonces, claramente, los clientes se están dando cuenta de eso y están premiándonos con asignándonos más activos, ¿no? La segunda, yo creo que también es un hecho que la mezcla que tiene Principal, pues justo está muy ligada a lo que es deuda corto o mediano plazo. Y eso, pues son los activos que han tenido muy buen desempeño recientemente y pues también eso influye, ¿no? Entonces yo creo que esos son los dos factores principales que nos han ayudado y les agradecemos mucho porque la verdad es que sí hemos recibido muchos flujos por parte de inversionistas, entonces ojalá y siga esta dinámica hacia segunda mitad del año. Otra pregunta es, tengo activos en tasa US. ¿Me recomiendan mover mi posición? A ver, depende de tus objetivos de inversión. A final de cuentas, todo se reduce a eso, ¿no? A final de cuentas, tu exposición en tasas en dólares, me imagino que la tienes por un efecto de diversificación como tal. Si fuera el caso, yo te diría, vale la pena mantener esa posición porque esa asignación cumple un cierto objetivo
y a lo mejor lo que quieres es un poco más de duración, y para eso hay una alternativa que es el fondo Globe, que es el tasa global, ¿no? Ese es un fondo que invierte en tasas en Estados Unidos y que se beneficia de pues el movimiento de tasas allá. Ese, la verdad es que ha tenido un performance mixto en lo que va del año, porque aunque el portafolio ha pagado bien en dólares, en pesos realmente pues le ha pegado la apreciación del tipo de cambio. Entonces, esa no ha tenido un tan buen performance como los fondos locales, pero es una buena oportunidad, sobre todo que las tasas en Estados Unidos siguen estando muy altas. Claro, ahí sí la dinámica de baja de tasas no es tan clara como en México, ¿no? Entonces, creemos que las tasas en México tienen un poco más de espacio para seguir bajando, pero si te gustaría capturar ese mismo efecto en tasas en Estados Unidos, el fondo global es la alternativa, ¿no? Y otra pregunta más, que es, para finales de año nos pronostican una recesión en Estados Unidos. La vemos poco probable. Si quieres aquí te dejo, Charlie, pero Claro. Sí, como bien dice Chava, la probabilidad de recesión disminuyó significativamente a partir de que se empezaron a implementar las pausas arancelarias de la administración de Donald Trump con diversos países. Adicionalmente, pues muchos de los países que han tenido una tasa de arancel más elevada han llegado a acuerdos, y eso lo mencionábamos hace rato en la conversación, que pues alrededor del 80% de las importaciones de Estados Unidos, los países que hacen esos envíos, prácticamente todos han llegado a algún tipo de acuerdo. Entonces eso disminuye significativamente la probabilidad de recesión, además de que pues en este entorno la economía se ha mostrado relativamente resiliente para el nivel de incertidumbre en la que hemos estado inmersos, ¿no? Entonces, sí te diría que la probabilidad de recesión ha disminuido, aunque pues sigue estando presente la historia de desaceleración, ¿no? Creo que va más allá hacia una desaceleración que los últimos datos, como mencionamos hace unos momentos, del mercado laboral, pues parecen indicar que está más débil de lo que se pensaba, pero definitivamente el escenario recesivo sigue siendo uno de menor probabilidad. perfecto. Pues parece que ya no hay más preguntas. Hay una pregunta. Bueno, acaba de salir otra pregunta más. Hay un inversionista potencial que quiere invertir, que tiene un problema con la página. Con todo gusto, si nos compartes tu información, hacemos que alguien que te contacte para que pueda resolver cualquier duda que tengas, ¿no? Y pues creo que sería todo. Les agradecemos mucho su atención y su participación, y nos vemos el mes que viene. Muchas gracias a todos.